Díganos su nombre. Soy Juan Pablo Torreviarte, sacerdote católico de Guatemala. ¿Ocupación? Trabajo como sacerdote católico en un colegio y también ayudo en la Catedral de Sololá. ¿Es cierto que trabaja en un centro educativo? Por favor, responda sí o no. Sí, así es. Trabajo en el Colegio de Humanidades para Varones Monseñor Eduardo Fuentes, que está dedicado pues a los estudios del ciclo básico de adolescentes entre los 13 y los 15 años. ¿Qué le parece la acusación hecha a la Iglesia Católica de genocidio cultural precisamente debido a los centros educativos que administra? Bueno, pues yo lo que puedo responder es nada más sobre Guatemala, ¿verdad? Que es la realidad que yo manejo, ¿verdad? Otros lugares, por ejemplo, pues esas noticias se han divulgado respecto a Canadá o algunos lugares de África, pues no le podría yo responder, ¿verdad? Lo refiero pues a los documentos históricos, ¿verdad? De esos lugares. Lo que podemos ver en Guatemala es que la Iglesia Católica siempre ha promovido la cultura de nuestros países, de nuestros pueblos, no solo indígenas, también ladinos, que bueno, pues la Iglesia es la que se ha dedicado desde hace 500 años a la educación, ¿verdad? Pues de los pueblos americanos, sin destruir las culturas, sino al contrario, manteniéndolas. Solo tiene que venir usted a Guatemala o a cualquier otro país de Latinoamérica y se puede dar cuenta, bueno, pues cómo la identidad cultural de nuestra nación es única, ¿verdad? De la nación latinoamericana. No somos Europa, ¿verdad? No somos pues tampoco los países anteriores al descubrimiento, sino somos lo nuevo que hay en el nuevo mundo, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá, bueno, pues son realidades europeas, ¿verdad? Trasplantadas aquí a América, ¿verdad? Nosotros en cambio somos verdaderamente el nuevo mundo. Y eso se debe al interés que ha tenido la Iglesia en la educación, ¿verdad? De mantener las culturas indígenas propias, mantener también el nivel educativo de la universidad. Y bueno, pues en la universidad había cátedra durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX, hubo cátedra de lenguas indígenas, de lengua cachiquel, sutuil y quiché. Se lo digo, ¿verdad? Pues porque uno de mis parientes, ¿verdad? Fray Sebastián O'Kelly fue precisamente encargado de dar esa cátedra en la Universidad de San Carlos en el siglo XVIII. Entonces es algo, bueno, pues de que me extraña, que durante el régimen liberal, ¿verdad? Pues se haya eliminado durante muchos años esa cátedra de lenguas indígenas. Pues los regímenes liberales tenían otras intenciones, ¿verdad? Unir a América, ¿verdad? En una nación. Entonces, pues veían como un estorbo las lenguas y las culturas indígenas, pero nunca la Iglesia propiamente, ¿verdad? Es más, el conflicto que ha habido en nuestros países latinoamericanos, y en Guatemala sobre todo, entre Iglesia y la República Liberal, bueno, ha sido en torno a la cultura y a la identidad de nuestras naciones indígenas, que bueno, pues es algo que los liberales pues no querían aceptar hasta hace muy poquitos años, donde nuevamente la Universidad Nacional reconoce la importancia de la cultura propia de Guatemala y sobre todo pues de los pueblos indígenas. ¿La Iglesia Católica mantiene y administra centros educativos para fines distintos a la educación? Por supuesto que sí, ¿verdad? El tiempo que yo paso en el colegio, ¿verdad? Y llevo ya 12 años de mi vida gastados aquí en este colegio, Monseñor Eduardo Fuentes, de básico, dedicado sobre todo a la música.
Pues por supuesto que queremos que la educación sea lo mejor posible y el énfasis en la música y en las artes escénicas, ¿verdad? También, ¿verdad? Hacemos lo mejor que podemos para introducir a los estudiantes en ese mundo del arte, de la música, y que lo aprecien. Pero si existen segundas intenciones, claro que sí, ¿verdad? Yo lo que quiero, ¿verdad? Lo que deseo, y supongo que todos los curas que han pasado desde el siglo XVI, es que precisamente por el conocimiento y el trato con sacerdotes o religiosos o frailes, o como usted quiera decirnos, exista, ¿verdad? En el joven estudiante, pues ese planteamiento, ¿verdad? De que, bueno, pues a lo mejor el Señor me está llamando también a mí para ser sacerdote, para ser fraile, para ser religioso. Entonces, que el joven tenga esa inquietud, ¿verdad? Por lo menos de plantearse esto, ¿verdad? Entonces, no usamos la educación para difundir indebidamente la religión, ¿verdad? Sino para hacer proselitismo, es lo que se llama eso, ¿verdad? Sino para formar bien a los estudiantes y que tengan criterio y que tomen sus decisiones de modo pues maduro y reflexivo, ¿verdad? Pero claro que tengo una segunda intención, por supuesto que sí, no es una agenda oculta, sino deseo que los jóvenes pues se planteen esa inquietud, ¿verdad? Y que me parece que es una cosa muy razonable que todo joven católico piense alguna vez en su vida, a lo mejor el Señor me está llamando también a mí para ser sacerdote. Pues definitivamente no van a ser todos, pero que en algún momento de la vida pues uno tenga esa espinita en el corazón, bueno, pues es una cosa muy sana, porque por supuesto es así, el Señor quiere salvarnos a todos y el Señor necesita de estos buenos jóvenes, que algunos de ellos se dedican al sacerdocio. ¿Existen motivos ocultos en su administración? Pues sí, ¿verdad? Es lo que decía, ocultos no propiamente, pero sí contacto, ¿verdad? Con la vida de un sacerdote católico y bueno, pues con la vida de la iglesia también, y que los jóvenes pues naturalmente se quieran, ¿verdad? Que ser quieran tener ese modo de vida. Es lo mismo, por ejemplo, bueno, pues lo que pasa con el régimen de educación liberal de la República Francesa, pues es decir, no ha cambiado esa postura liberal francesa desde el siglo XIX, con toda razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que su educación liberal forma parte de la grandeur de la France, ¿verdad? De lo que es la República de Francia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un católico, ¿verdad?, que invierte en educación católica, pues querrá también que los niños que pasan por esos institutos católicos sean buenos católicos, buenos cristianos. ¿Busca usted exterminar la cultura guatemalteca, sí o no? Por supuesto que no, ¿verdad? Es lo que le decía, la cultura guatemalteca pues es una cultura cristiana, ¿verdad? Lo miremos como lo miremos. Cuando viene algún extranjero, pues ¿dónde lo llevamos? Pues a ver una procesión, lo llevamos a una iglesia o a la catedral, pues a que mire pues lo que hemos hecho, ¿verdad? Pues los monumentos musicales de Guatemala, bueno, pues son sobre todo pues las marchas fúnebres que usamos en las procesiones, ¿verdad? Hay más de 600 marchas fúnebres hechas por autores guatemaltecos de todos los siglos, ¿verdad? Desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Entonces no es un género, aunque sea marcha fúnebre, no es un género difunto, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, pues ahí es en las procesiones, por ejemplo, es donde uno ve pues cómo coopera toda la comunidad de un pueblo, de una parroquia, ¿verdad? Los que se dedican a la carpintería, los que se dedican a los arreglos florales, los que se dedican a las imágenes, ¿verdad?, a los cantos, a la música. En realidad cooperamos ahí los guatemaltecos de un modo pues muy eficiente, ¿verdad?
y es alrededor de, para sacar una procesión, ¿verdad? Alrededor de 5,000 o 10,000 personas las que se tienen que poner de acuerdo para que esa procesión sea un éxito. Entonces no es una cosa pequeña. Y bueno, pues lo hacemos bien, ¿verdad? En 500 años pues no se ha quedado ninguna procesión en la calle, ¿verdad? Ni han salido tarde, ni han recorrido las calles que estaba planificado recorrer. Entonces, bueno, pues los guatemaltecos hacemos las cosas bien, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, queremos. Entonces, el cristianismo no es algo que vaya en contra de nuestra cultura, ¿verdad? La cultura es aquello que se ha aprendido de modo social, ¿verdad? Y que perfecciona a la naturaleza humana. Entonces, el cristianismo, sobre todo, nos hace semejantes a Cristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, por eso el cristianismo perfecciona la cultura, por supuesto que sí. ¿Colabora usted con el gobierno de turno para que sus estudiantes sean obedientes al gobierno? Ahí me remito, o le remito yo a usted, ¿verdad?, a la doctrina de San Pablo en la Carta de los Romanos, ¿verdad?, que un cristiano pues no debe de temer nada de las autoridades legítimas. ¿Por qué? Bueno, pues porque las autoridades están puestas ahí por Dios para castigar el mal, castigar a los que han obrado mal, ¿verdad? Entonces un cristiano, bueno, pues colabora con el gobierno en las cuestiones de justicia y de cultura y por supuesto de educación. Lo que queremos como cristianos, como católicos, yo estoy seguro que en esto nuestros hermanos protestantes estarán muy de acuerdo, es que los estudiantes sean ciudadanos funcionales dentro de nuestro país, que trabajen bien y que continúen ellos también este trabajo por sacar adelante nuestra nación. Finalmente, ¿piensa usted que su persona es un buen ejemplo para los estudiantes? Bueno, eso espero, eso quisiera yo, ¿verdad? Pero lo mejor es preguntarle eso a los estudiantes, ¿verdad? No es mi opinión, sino la opinión de ellos, ¿verdad? Lo que cuenta, ya están grandecitos, cuando salen de aquí, pues ya tienen 15 años, para eso se los puede preguntar a ellos qué piensan ustedes del padrecito que han conocido.